muertos en las calles. Nos da la impresión de que son los que atendían un pequeño kiosco de diarios, tienen balazos en la cabeza. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. El 29 de junio de 1973, 7 tanques militares protagonizaron un enfrentamiento en el centro de Santiago. El tanquetazo fue la sublevación de un pequeño grupo de militares que encendió la alerta en el gobierno de la UP. Vicuña Maquena con Avenida Mata. En este sector, tanques del Regimiento Blindado número 2 están cargando combustible. No importa que no lo mencionen ahora. El teniente coronel Roberto Súper movilizó temprano a las tropas de su regimiento, el blindado número 2. En un acto de sublevación, su propósito era llegar hasta el Ministerio de Defensa para liberar a uno de sus hombres que había sido arrestado el día anterior. Habían descubierto un complot con miembros de Patria y Libertad para preparar un golpe. A lo lejos se divisan militares, se oye el ruido de las balas, son ametralladoras calibre 30. Nos dicen que un hombre murió hace pocos minutos aquí frente al Club de la Unión. El pánico se expandió por Santiago porque nadie tenía certeza de cuál podía ser el verdadero alcance de este movimiento militar. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Súper y sus subordinados avanzaron decididos hacia el Ministerio de Defensa. En medio de la balacera cruzada, los sublevados lograron rescatar al capitán detenido desde el subterráneo del ministerio. Desde moneda y bandera, esta es la visión del sector que corresponde frente al Palacio de Gobierno. Se inició entonces un fuego cruzado entre los militares sublevados y las fuerzas leales al gobierno. 500 proyectiles de armas automáticas y de tanques impactaron los muros del Palacio de Gobierno. En la confusión de los disparos fueron alcanzados civiles que se dirigían a esa hora a su trabajo. La calle está cubierta de sangre, estamos oyendo disparos, algunos golpean aquí cerca de los edificios donde estamos en la calle Ahumada. Alertado, el general Carlos Prat fue personalmente a dialogar con los sublevados, acompañado por el ministro de Defensa y por Augusto Pinochet. Nos contaba, por ejemplo, que antes de enfrentar a los tanques, él recibió la absolución de un sacerdote. Entonces él sabía a lo que se enfrentaba. La pregunta de ese día es por qué Pinochet, jefe del Estado Mayor, el número 2, llega en uniforme de combate. Si tú te fijas en las imágenes, todo, Prats, Pickering, están todos en uniforme de salida. Pinochet llega en uniforme de combate. Ay, ¿qué es eso? Ahora, ese minuto Pinochet es completamente pratista. El general Carlos Prats logró que los militares se rindieran, pero el llamado tanquetazo y los enfrentamientos que le siguieron tuvo un dramático desenlace. 22 personas murieron y 50 quedaron heridos entre civiles y militares. La tarde del levantamiento, el presidente Allende recibió un espaldarazo de sus partidarios en La Moneda. Él, con tono firme, intentó apagar los rumores golpistas. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas. El propio general Pinochet después, en sus libros, ha reconocido que ese hecho le sirvió a las Fuerzas Armadas para ver qué capacidad de respuesta y reacción iba a tener la izquierda, el gobierno de la Unidad Popular, con sus cordones industriales, con sus grupos armados, con toda su guerrilla, frente a la verdadera intervención que fue el 11. El tanquetazo fue una campanada, tal vez un punto sin retorno. En adelante las aguas ya no se aquietaron más. Nos tocó un poco a nosotros, pero siguen su acción para tratar de disolver
a los sectores que están provocando. Al día siguiente del tanquetazo, el 30 de junio, un grupo de generales se reunió secretamente en una casa del sector oriente. Representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea formaron el Comité de los 15. El general Gustavo Lee integraba este núcleo duro en el que comenzó a gestarse la intervención militar. Augusto Pinochet no asistió a esos encuentros. Estábamos indecisos en muchos aspectos, pero se fueron aclarando las posiciones y se fueron contando quiénes estaban por el sí, quiénes estaban por el no. Y se llegaba a la conclusión de que era ineludible poner un pare al avance. No solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino de oponerse activamente a ellos. Cada vez que avanza, retrocede la gente. Aquí viene una bomba cerca de nosotros. En La Moneda cundían los rumores de un golpe de Estado, pero el presidente Allende mantuvo inalterable su postura respecto al rol de las Fuerzas Armadas. No me imagino un hombre que viste el uniforme de Chile vendiendo la dignidad de su patria y pretendiendo burlar la voluntad del pueblo, porque por último las Fuerzas Armadas son el pueblo con uniforme y nada más.